Mercado Abierto con Laura Blanco. Bueno, 48 minutos sobre las 5 de la tarde, tarde de jueves, tarde de calor, porque hace calor, ¿eh? José María Luna, director de análisis y estrategia de Profim. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, echábamos de menos que estos días tan luminosos, ¿no? Ya ha venido la primavera, ¿no? Así de repente. A ver si nos vamos a quejar ahora de porque hace calor, que claro. Estábamos hace 2 días quejándonos del frío, ¿no? Bueno, hace calor y también en los mercados, con el euro, que lo tenemos ya muy por encima del dólar con 38 centavos. Juan Luis Sevilla, director de asesoramiento patrimonial de Profim. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Por eso tan cautelosos a la hora de recomendar cualquier fondo americano con todo el tema de cobertura de divisa, porque no hay manera. Aquí visto está que... Efectivamente. Más que apostar por el euro o apostar por el dólar, la idea es no apostar contra el euro. Es decir, en estos momentos lo estábamos viendo y lo seguimos viendo en un rango, pues eso, entre 1,38, 1,35, rompe incluso 1,38 en algunos momentos dados. Y más y menos si el Banco Central Europeo, pues comenta lo mismo que comentó ya en la última intervención el señor Draghi, ¿no? Espero que no se equivoque, por cierto. Espero que acierten sus previsiones en torno al tema de que no vamos camino de una deflación. Ojalá sea así. Evidentemente, también es verdad que la deflación no la ha provocado el Banco Central Europeo. La deflación viene dada por otros problemas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues bien, el mercado sigue como está y seguimos siendo positivos en la parte de renta variable. Él apunta a los costes energéticos, a la bajada de los costes energéticos y vuelve a insistir, y no es la primera rueda de prensa en la que lo hace, a la contención de precios o a la bajada de los precios en las economías que han estado precisamente estresadas, como la nuestra, ¿no? Baja la demanda interna, baja el consumo, en definitiva, baja los precios y eso se refleja de alguna manera en el índice general de IPC de la eurozona. Es que estamos en una situación de desapalancamiento en muchas economías europeas y como consecuencia, vamos a ver, nosotros podemos llevar el caballo a beber al río, ¿de acuerdo? Pero otra cosa es que beba. Es decir, podemos intentar que haya líneas de crédito para empresas o para personas que quieran buscar un crédito. Otra cosa es que necesiten ese crédito o sean personas que tengan solvencia suficiente para que el banco le dé crédito. Porque lo que no podemos salir es con una crisis volviéndonos a endeudar excesivamente. Ayer mismo en el Comité de Estrategia lo comentábamos, ¿no? Lo peligroso que es, muy bueno que baje la prima de riesgo, fantástico. Nos financiamos todos mucho mejor, el Estado, las propias compañías. Pero claro, si eso supone que los gobiernos paralizan todas las reformas, que ha vuelto de nuevo a insistir precisamente el señor Draghi de que no se pueden, que los países tienen que seguir con las reformas, porque si no lo hacen, pues simplemente por aplaudir, decir, bueno, pues como está entrando mucho dinero en la deuda pública, todo esto va muy bien. Pues miren ustedes, no va muy bien cuando nos seguimos endeudando, y como nos seguimos endeudando, seguimos gastando más de lo que ingresamos y nos suben los impuestos, y eso para crecer no es precisamente, no, a mí por lo menos no me sale la ecuación. Este es el contexto estructural en el que nos movemos. El contexto coyuntural, otra cosa es que se convierte en estructural, es la tensión respecto a Ucrania, respecto a Rusia, con jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Bruselas. A Draghi hoy se le ha preguntado sobre el impacto de toda la tensión respecto a Rusia en la economía, y esto ha respondido. Algún impacto, un impacto financiero en ciertos países fronterizos con Ucrania, en Rusia, en su crecimiento. El impacto es severo, pero aún así la predicción de cuál va a ser el impacto en un horizonte de 2 o 3 años es complicado. Bueno, porque en definitiva prever, incluso Mario Draghi, que ha dado previsión de inflación y de crecimiento de aquí a 2 años, a 2016, es muy complicado. Claro, efectivamente, prever con la incertidumbre que puede derivarse de todo esto, prever cómo puede ser el impacto de crecimiento en una economía como la rusa, pues es complicadísimo. Es decir, antes de todo este impacto ya veíamos que la bolsa rusa no estaba siendo de las más punteras en el mundo, ¿de acuerdo? Es decir, Rusia tenía una serie de problemas en ese sentido. Era de las peores, de claro, hecho. Y esto, pues está un poco, aunque todo tiene un precio, es decir, al final el precio y el valor en algún momento pues tienden a converger y de hecho algún fondo oportunístico de la casa Alken pues ya estaba empezando a hacer sus pinitos en alguna acción del mercado ruso en ese sentido. Pero sí... Pero que lo hagan ellos quiere decir que tenemos que estar con el ojo puesto. Siempre hay que estar con el ojo puesto a todo, al igual que nosotros no somos partidarios ahora mismo de entrar en nada que tenga que ver con emergentes. En el radar siempre tiene que haber productos
que se tienen que seguir ahora, pues para que en el momento que esto cambie de sesgo, que cambiará, pues tener los productos seleccionados y estar muy activos en buscar ese tipo de producto. Nosotros, y sobre todo José María en el departamento de análisis, tiene localizados ya productos, sobre todo de renta fija emergente, que pueden sorprender gratamente en no fechas muy lejanas, con lo cual interesante. José María, es que le tengo que pedir algo que nos desglose un poquito más esta mano, este guante que nos está tendiendo Juan Luis. Yo lo que estoy viendo realmente cuando hablas con los gestores, y hoy tendremos el enorme placer de hablar con un gran gestor. Enseguida vamos a estar con Juan Grau, gestor del fondo EDM Inversión. Claro, ¿verdad? Cuando habla uno con los gestores, pues efectivamente se preocupa de dónde ven valor, dónde ven menos valor, y lo que estamos viendo es que, bueno, pues igual que había una cierta burbuja, una gran burbuja en la deuda emergente, por ejemplo, no sé, emisiones de Petrobras con vencimientos a 3 años que estaban en tires, rentabilidad esperada pues de poco más allá del 2%, ahora con tires mucho más altas, pues bueno, pues se miran de otra manera, ¿de acuerdo? Sobre todo si están emitidas en divisa fuerte, es decir, si están emitidas en dólares, y uno tiene además la capacidad de invertir en fondos que, bueno, pues que cubran además ese riesgo dólar, si nos interesa cubrirlo, ¿no? Que de momento la respuesta sería sí, ¿no? Con lo cual, como bien dice Juan Luis, hay oportunidades, lo que pasa que todavía puede haber algún susto, y de hecho justo con el analista que nos antecedía, con don Miguel Pareja, pues justo fuera de micrófono hablábamos precisamente de eso. Probablemente venga algún susto adicional en el tema de mercados emergentes. Veremos qué pasa con China, con alguna otra economía. Rusia creciendo, como venía creciendo, por debajo del 2%, impacto, sin duda alguna lo tendrá. Ya estamos viendo como el rublo solamente en este año cae más de un 10% frente al dólar o frente al euro. Es decir, impacto tiene. De aquí a 2 años, pues veremos a ver lo que ocurre con Rusia. Si quieren charlar con Juan Luis, si quieren charlar con José María Luna, ya saben el teléfono 911734747. Enseguida vamos a ir con Juan Grau, con las llamadas de la audiencia. Pero teníamos un asunto pendiente de la semana pasada, porque poníamos encima de la mesa la realidad de las comisiones, la realidad de que hay comisiones del 2%, hay comisiones del 1%, hay comisiones del 1,5%, y hay que tener en cuenta cuando optamos por unos fondos o por otros, pues el escenario de probable comportamiento, el tipo de producto en el que estamos invirtiendo en función de nuestro perfil, pero también lo que se nos va a llevar por comisión. Igual que lo hacemos cuando operamos con acciones o cuando operamos con otro tipo de productos, por ejemplo, como los CFDs, también los fondos no podemos perder de vista esto. Hay una horquilla muy amplia de comisiones. Efectivamente hay una horquilla. Se pueden hacer cosas, efectivamente. Vale. Vamos a ver, cada tipo de fondo tiene por ley establecida una comisión de gestión máxima, ¿de acuerdo? No es lo mismo un fondo de renta variable con una expectativa de rentabilidad grande que un fondo de renta fija o monetario, ¿de acuerdo? Sobre todo en los fondos donde la rentabilidad esperada es menor, pues hay que hacer más hincapié en que la comisión de gestión, que es la comisión que cobra el producto por gestionarlo, pues sea la más baja posible para que impacte en mayor medida la rentabilidad del inversor en ese sentido, con lo cual una de las variables que bajo nuestro punto de vista no la fundamental, ¿de acuerdo? Pero sí adquiere importancia, pues es la comisión de gestión de los productos. Con lo cual, pues hay que bucear muy bien y decidir pues cuando un producto puede ser, digamos, eficiente en el sentido de que la buena calidad del gestor venga acompañada con una comisión no cara. Claro, voy a entender que hay mayor comisión con una gestión más activa. ¿O no siempre? No tiene por qué. No tiene por qué. Mire, le voy a poner un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Si nos centramos en la categoría, por ejemplo, de bolsa española, para que todo el mundo... Vamos a centrarnos en la renta variable española, dado que hoy vamos a hablar con un gestor donde hay talento, ¿no? En renta variable nacional. Miren ustedes, hay fondos de inversión de gestoras de bancos españoles, de renombre, con comisiones de gestión del 2,25 o del 2%, que en renta variable española, en lo que llevamos de año, llevan rentabilidades de en torno al 0,16, al menos 0,30. Estamos hablando, fíjese, con comisiones altas, ¿de acuerdo? Y en cambio, hay otros fondos de gestoras independientes, por ejemplo, en el caso de EDM Inversión, que tiene una comisión del 2,25, pero ya tiene una rentabilidad del 4,61 a cierre de ayer. El que hablábamos la pasada semana, mucho más centrado en pequeñas compañías, Mutuafondo España, una comisión del solo 1,50 del 6,21, o el Fidelity Iberia, de una gestora internacional también, la clase A, con un 1,50 de comisión de gestión, con una rentabilidad del 6,77. Es decir, que estamos viendo cómo
a veces donde no hay talento o no hay tanto talento, sería mejor explicarlo así, donde no hay tanto talento, donde hay más gestión pasiva, encima hay comisiones altas y eso no viene añadido por una gestión activa. Y curiosamente, donde sí hay talento, ¿de acuerdo?, aunque tenga una comisión en torno a muchos fondos de bolsa que están gestionados por bancos, aportan mucho más valor, como puede ser el caso de mi inversión, o incluso son comisiones más bajas y con unos retornos, pero no solo este año, sino que de forma consistente. Y estamos hablando de una categoría donde la comisión es importante, pero no es lo más importante, que es la categoría de bolsa. En el caso de los monetarios todavía es mucho peor. Muchísimo peor. Miren ustedes, les voy a dar un dato para que lo entiendan mucho mejor. Hay fondos de inversión que tiene la banca, ¿de acuerdo?, donde nos piden a lo mejor inversiones desde una participación, comisiones de gestión del 0,85 y 0,90 y rentabilidades del 0,1%. Esto en 2 meses. ¿Qué podemos esperar si casi todo se lo lleva el fondo de inversión, la comisión de gestión? Y en cambio hay otros fondos de gestoras precisamente independientes con comisiones de en torno al 0,25, 0,40, ¿de acuerdo?, que ya llevan rentabilidades por encima de esta rentabilidad del 0,1, en concreto 0,52, 0,37. Estoy hablando de productos como puede ser mutuo a fondo corto plazo o productos como el Renta 4 monetario. Es decir, miren mucho las comisiones, sobre todo los productos más defensivos, en los monetarios o la renta fija, porque si en un escenario de tipos bajos, y como ha dicho el señor Draghi, van a estar durante mucho tiempo bajos o con incluso posibilidad de bajar, la comisión de gestión es que nos detrae mucha rentabilidad. Claro, pero ahí vamos por otro lado, ¿no? Porque quien coloca producto, por otro lado, si no puede manejarse con el margen de intereses ni con el crédito y se va a manejar vía producto, ¿de dónde se saca la rentabilidad de los productos, sean fondos o sea otra cosa? Precisamente las comisiones que se están cobrando. Claro, es que al final muchas entidades financieras... Bueno, pregunto, yo me pongo en la piel del usuario, del minorista que nos está escuchando vamos a ver, ahora. Muchas entidades financieras, la gestora de fondos de inversión es una utility. Es decir, el señor que está vendiendo, que no está asesorando, está vendiendo tarjetas, está vendiendo seguros. ¿Y cómo diferenciamos fondos de eso? Porque, a ver, vivimos en un país muy bancarizado, muy de oficinas, muy en el que seguimos en nuestra oficina de barrio entrando y cuando conocemos a la persona que está enfrente y que nos sienta en una silla, hombre, Francisco, ¿qué tal se encuentra usted? ¿Qué tal? A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, eso funciona mucho. Entonces, ¿cómo manejamos la situación? Porque todos conocemos, los que trabajamos en este mundillo, algún familiar que nos pregunta, es que me han dicho en el banco que ponga el dinero aquí, que es total, tú lo conoces, ¿qué me puedes...? A ver, a todos nos pasa esto. Claro, vamos a ver, lo primero es que la persona que va al banco se sienta escuchada, ¿de acuerdo? Importante. Muchas veces se oye pero no se escucha. Es decir, cuando alguien le dice que me han dicho en el banco, posiblemente el primero que ha hablado ha sido el asesor del banco y no el inversor. Y le está dando unas recomendaciones sin asesorarle, sin preguntarle una serie de preguntas básicas que hay que preguntar a todo inversor para hacerle ese traje a medida y en función de eso detectar sus necesidades y asesorarle de manera adecuada a lo que busque ese inversor. Es decir, cuáles son sus inquietudes, qué experiencia en sus inversiones pasadas tiene, cuál es su perfil de riesgo, cómo se adapta la cartera de productos que tiene el banco al inversor y no de manera inversa, cómo se adapta a la circunstancia de mercado. En definitiva, lo que se trata es de asesorar, no es de vender. ¿De acuerdo? Y luego algo importantísimo, que es el informe, y aquí enlazamos con los costes. Los costes de los fondos de inversión, pues no es la decisión última, pero sí es importante. Un caso muy flagrante son los famosos fondos por rentabilidad por objetivo, donde nos están diciendo que a cambio de 5 años voy a conseguir el 1 y pico, y te lleva la sorpresa de que son fondos con comisiones del 1,75, del 1,80, cercanas al 2%, por una gestión totalmente pasiva. ¿De acuerdo? Que es comprar un bono y esperar a vencimiento. Es decir, ¿vale eso una gestión de ese tipo? Esas son las preguntas. Es decir, ¿dónde está la falta de rentabilidad que voy a obtener en ese sentido? Pues fácilmente, está en la comisión del fondo. Con lo cual hay que apurar muy bien y ver qué son las tripas del fondo y luego hacer un seguimiento de esas inversiones. Y a través, sobre todo, este tipo de preguntas, a un asesor independiente, pues le va a decir todo este tipo de circunstancias. Con lo cual, pida una segunda opinión, exija y póngase en contacto con asesores independientes que le quiten todo este grano de la paja. 173-4747 nos ha llamado Paco. Buenas tardes, Paco. ¿Paco? Sí, ahí lo que pasa es que tiene que bajar Paco la radio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Si baja la radio se lo agradezco para que no tengamos ninguna interferencia. Díganos, sí, buenas tardes. ¿Qué tal está?
Muy bien, ¿y usted? Bueno, pues aquí estamos, pasando la tarde. Le con un oigo euro. muy lejos, ¿eh? Bueno, usted díganos la pregunta. ¿Qué Vamos quiere a ver, saber? yo quería saber, el Bankinter renta fija a largo plazo, Bankinter mixto flexible y el mixto renta fija también de Bankinter. A ver cómo le ven. El primero, renta fija a largo plazo, lo tengo hace tiempo y me va muy bien. El mixto flexible y el mixto renta fija, quiero entrar, pero a ver, quería saber la opinión del señor Luna y el señor Sevilla al respecto. Venga, estupendo. Pues vamos a repasar estos fondos. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a usted. Venga, hasta luego. Don Paco, muy sencillo. En el caso de renta fija a largo plazo, efectivamente le va bien porque invierte en renta fija española de largo plazo y yo creo que merece la pena todavía seguir manteniéndolo en cartera. Y en el caso de las dos opciones que usted maneja para entrar, me gustan, pero le voy a decir algo muy importante. Lo que acaba de decir mi compañero, el señor Sevilla, es precisamente que cuando usted llegue a su entidad financiera, le pida a su asesor que le abra el abanico, no solo le muestre los productos que gestionan ellos. Es decir, Bankinter tiene unos excelentes productos en renta variable, muchos de ellos indexados o de pequeñas compañías, pero en el caso de los mixtos, que no van mal, hay un mundo más allá de los fondos que gestiona el propio Bankinter Inversiones. En este sentido, Bankinter tiene acuerdos con otras entidades y yo creo que en ese sentido merece la pena optar por otros fondos que dentro de la categoría de mixtos de renta fija le puedan aportar más valor. Por ejemplo, pues si le dejan de suscribir el Paretum Cartesio Income, sería una buena opción dentro de la categoría de mixtos de renta fija. Y en el caso de la renta variable, pues yo, más que un mixto de renta variable, si su tolerancia al riesgo se lo permite, optaría por un producto de renta variable internacional. Bien, porque que fuera un producto defensivo, como puede ser el Amundi International SICAV, clase AH, porque cubra riesgo divisa, o un producto de renta variable de zona euro, por ejemplo, el producto de BlackRock, el Euromarkets. Yo creo, de verdad, que esa combinación de varios productos de Bankinter con alguno de las gestoras internacionales que probablemente pueda suscribir a través de Bankinter, creo que le van a dar le van a saber jugar en el terreno de juego y le van a dar alegrías. Está diciendo el primer ministro británico, el señor Cameron, que las relaciones en los negocios comerciales no pueden ser como han venido siendo hasta ahora, o de manera habitual después de la intervención de Rusia en Ucrania. Es la última hora en el mercado, 5 minutos sobre las 6 de la tarde. Están con ustedes Juan José Sevilla y José María Luna, y en 40 segundos vamos a saludar a uno de los gestores españoles, bueno, pues que se tiene en estima, y vamos a preguntarle cuáles son sus criterios a la hora de seleccionar activos. ¿Quieres invertir en los mercados pero no sabes cómo? ¿Buscas un broker de confianza, serio, profesional y con el mejor servicio? Formar, informar, cuidar y escuchar a nuestros clientes es nuestro principal compromiso. Entra en xtb.es y participa en la mejor formación sobre mercados financieros con más de 20 horas a la semana de formación gratuita. XTB, más que un broker online. Papá, ¿me dejas el coche esta noche? No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente. ¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches, con abrillantador y todo. Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal. Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia. Sobre las 6 de la tarde, yo les recuerdo que el teléfono de Capital Radio está abierto, 911734747, por si quieren charlar con José María Luna y con Juan Luis Sevilla. Juan Luis, que le he llamado Juan José. Juan José, sí, no pasa nada. Soy Juan Luis, Juan José, como quieras. No, pero discúlpeme, nada, discúlpeme. No pasa nada. Eso es un error, no pasa nada. Vamos a saludar enseguida a Juan Grau, gestor de EDM Inversión. Sí que hoy me despertaba a las 5 de la mañana con pesadillas, ¿no? Y sin pensar en fondos, pero imagínese que a alguien le sucede eso con una cartera de fondos.
con estas informaciones, haber llegado a uno de los últimos titulares de Cameron, reunidos los jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas de manera excepcional, pues yo entiendo que en ocasiones, con movimientos un poco bruscos del mercado, alguien no duerma del todo tranquilo. ¿Se puede establecer una cartera para dormir tranquilo o esto es un tópico? Por supuesto, se puede mantener una cartera para dormir tranquilo. Yo tengo una anécdota muy buena hace bastantes años, en el sentido que me llegaba un cliente muy nervioso por la primera hora de la mañana, que desde las 4 o 5 de la mañana estaba siguiendo el Nikkei, porque caía muchísimo y que estaba muy nervioso. Lógicamente, hay que estar donde uno acepte estar en cuanto a los riesgos, lógicamente, pero a esas horas lo que hay que estar es pensando en otras cosas y no en el Nikkei ni muchísimo menos. Descansando, por ejemplo. Claro. Entonces, pues bueno, al final es un poco lo que decía la consecuencia de antes, hay que estar bien asesorado, cada uno tiene que estar en donde puede estar y con una expectativa de rentabilidad que sea acorde a lo que puede afectar cada uno, es decir, a todos nos gustaría ganar una barbaridad. Ayer alguien me decía fuera del micrófono y me explicaba, a veces no es tanto lo que voy a ganar, sino que me proteja respecto a lo que estoy dispuesto a asumir de pérdida y que ahí está buena parte de la estrategia que tiene que adoptar cada uno cuando se plantea una inversión. Es que los pensamientos cuando la cartera baja no son iguales que cuando la cartera sube, lógicamente. No. Es decir, los pensamientos cuando la cartera baja todos son dudas, todos son noticias negativas, todos son pensamientos irracionales que te llevan a la toma de decisiones totalmente incorrectas. Con lo cual, lo que no hay que llegar es a ese motivo. Es decir, primero apoyándose en asesores independientes que le digan claramente cuál es la decisión a tomar en ese momento y aprender de ese error, es decir, que no me vuelva a pasar esto. ¿Cómo hago eso? Pues teniendo una cartera adecuada. Nosotros en estos años de crisis la llamamos la cartera antiestrés. Es decir, lo que queremos es tener una cartera antiestrés donde dormir sea nuestra prioridad, o cuando nos íbamos de verano, pues bueno, hay que buscar una cartera de ese tipo, con una composición que replique eso. Es decir, yo lo que busco es antepongo mi seguridad a mi rentabilidad en esos momentos. Y ya habrá otros momentos, como puede ser ahora, donde puedo ir poco a poco anteponiendo rentabilidad a seguridad, porque el mercado me lo permite, pero dentro de unos márgenes que yo soy consciente que puedo aguantar. Entonces, eso es un poco el encaje de bolillos que hay que hacer con el asesoramiento. En definitiva, eso lo conoce conocimiento del cliente, estar mucho tiempo reunido, verle muy a menudo, preguntarle muchísimas cosas para que nosotros podamos hacerle ese traje de medida en todo momento. José María, hoy ha invitado, José María y Juan Luis también, hoy han invitado ustedes a Juan Grau, ¿verdad? Efectivamente. Creemos que es uno de los mejores gestores de talento que tenemos en nuestro país, porque a veces se piensa que el talento, la gestión, sobre todo en fondos, está fuera de nuestras fronteras, ¿no? Pues lejos de la realidad. Hay gente con mucho talento y lo que nosotros buscamos precisamente es talento. No un producto comercial que esté de moda, sino nos gusta la renta variable española, no queremos un producto indexado al IBEX 35 y lo que buscamos son precisamente gestores como Joan Grau, que no solo este ejercicio en el pasado, sino de forma consistente es capaz de conseguir año tras año conseguir una muy buena rentabilidad frente a la categoría de renta variable española y, por supuesto, frente a índices como puede ser el IBEX 35. Joan Grau les acompaña al otro lado del teléfono, es gestor de EDM Inversión. Joan Grau, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por atendernos en Capital Radio. Gracias a vosotros. Cuando escucha usted a José María que habla de gestión con talento, ¿qué piensa? ¿Usted cómo lo hace? Cierto es que hemos cogido, pues por ejemplo, en el último año sí que hemos cogido un buen año en renta variable española. Bien, yo creo que en primer lugar todo esto es fruto de la experiencia. Nuestro fondo de renta variable español estamos gestionándolo desde el año 1987, es uno de los más antiguos que están gestionándose en España, y eso de alguna forma, lo que tiene de alguna forma el tiempo y la antigüedad es de lo que dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y nos ha permitido de alguna forma pasar muchas circunstancias, pasar muchos periodos difíciles, arriba y abajo, en primer lugar. Segundo, también tener un conocimiento profundo de las compañías y estar muy próximo a las compañías y tener hoy por hoy una relación íntima
para conocer las compañías, porque en definitiva nuestra esencia de la inversión está basada no tanto en lo que pueda pensar el mercado sobre España o sobre el mercado español, sino fundamentalmente nosotros nos concentramos en invertir en compañías, y en compañías que o bien que generen valor o bien que realmente consideremos que el valor se va a generar en el futuro. Entonces, con esa filosofía y con el paso del tiempo, hemos ido construyendo un modelo de gestión, una filosofía de inversión que, en definitiva, pues la verdad es que nos está funcionando bastante bien. ¿Qué compañías generan valor ahora en España? Pues, a ver, hay compañías que generan valor de forma continuada. Son compañías que tienen crecimientos de resultados constantes, que tienen crecimientos de resultados sostenibles, o bien aquellas compañías que, debido al proceso de ajuste que ha tenido la economía española, han sabido entender cuál era el proceso y han adaptado su estrategia de negocio en función de los ajustes, y les va a permitir de alguna forma, pues, cuando salgamos, o parece que estamos saliendo de este periodo de recesión, pues salir mucho más fortalecidas que no 5 años atrás. Ya, por ejemplo, denos algún nombre. Y tengo entendido, por lo que le he leído en el Confidencial hace muy poquitos días, que de banca nada de nada, ¿verdad? Bien, el tema de la banca es un tema que en el año 88-89 decidimos de alguna forma desinvertir del sector. No veíamos el sector de alguna forma que cumpliera los requisitos que nosotros exigimos a las compañías para invertir, y desinvertimos. Hasta el día de hoy estamos desinvertidos. Lo que sí que es cierto es que estamos siguiendo muy de cerca pues todos los acontecimientos y la marcha de las entidades bancarias, porque evidentemente, en primer lugar, es un sector importante dentro de la economía española, y el hecho que digamos que hasta hoy no estamos invertidos no quiere decir que la semana que viene, por lo que sea, porque veamos que haya habido pues algún cambio de perspectivas, o veamos que las cosas sean diferentes, decidamos a invertir. Esto también nos pasa no únicamente con el sector bancario, nos pasa con muchas compañías que podríamos haber seguido durante un tiempo porque creemos que no son de alguna forma aptas para invertir según nuestros criterios, y llegado un momento, por circunstancias, por momentos, por cambio de estrategia, por lo que sea, pues decidimos invertir. Con lo cual, repito que hasta ahora no hemos estado invertidos. Que usted me dice, ¿el mes que viene estaréis invertidos? Pues no se lo puedo decir, porque también es cierto de que las cosas están evolucionando a una velocidad meteórica en el mundo de las inversiones, y tampoco nunca puedes decir que no pondrás tu mano en el fuego. Pero dice lo de meteórica por el comportamiento que lleva, por ejemplo, la renta fija española, aunque su fondo sea de renta variable, por la rapidez con la que se ha cambiado la visión de España, por ejemplo, de cara al exterior. Ha habido un caso, es un caso muy paradigmático. Estábamos en el mes de junio del 2012, pues al borde del abismo, con primas de riesgo por encima de 600 puntos. Estamos ahora a primas de 200 puntos. Quizás hace un año y medio, si alguien nos hubiera preguntado que dentro de 18 meses veríamos la prima de riesgo con caída de 400 puntos, quizás nos hubieran dicho que estábamos locos. Y ahí estamos, ¿no? Y entonces realmente, bueno, ha habido un movimiento tan rápido de alguna forma de aplanamiento de los riesgos, que evidentemente ha hecho también que todas las cosas se hayan movido con muchísima rapidez. Usted nos dice, y le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Joan Grau, que es gestor del fondo EDM Inversión. Usted nos dice que hay que conocer o acercarse a las compañías que generan valor. A ver, la duda que yo le planteo es quizás muy sencilla y a la vez compleja. Cuando, por ejemplo, desde el ámbito de la comunicación o del periodismo nos acercamos a las compañías que cotizan en el mercado, la visión que ellas nos dan es de que todo es estupendo, ¿no? Por ejemplo, la última oleada de presentación de resultados, pues prácticamente todas registraban caídas en las ventas, ¿no? Pero ellos nos venden, entre comillas, la película o la historia de que las ventas caen, pero caen menos que en trimestres anteriores. Que, bien, eso es cierto. Muchas que han diversificado negocio tienen un problema, y es el cambio de divisa. Un problema que antes no estaba y con el que se compensa la caída de las ventas en España, ahora se está generando en mercados emergentes. Entonces, ¿cómo discernir qué compañía nos está vendiendo que su historia es estupenda, pero a lo mejor lo es o a lo mejor no lo es, en el sentido de que usted sí que conoce a las compañías desde dentro, in situ, pero no todos podemos conocer las compañías de esa manera?
Claro, evidentemente. Yo creo que fundamentalmente, como todas las cosas, yo creo que la profesión de inversión pues exige, pues eso, profesión. Y la profesión se obtiene, pues realmente de alguna forma, pues dedicando tiempo, esfuerzos, sobre todo fundamentalmente tiempo. Tiempo para conocer la compañía, tiempo para conocer el negocio, para entender el negocio. Y cuando nos sentamos delante de la alta dirección de la compañía y nos cuentan las cosas, evidentemente siempre pueden haber efectos sorpresivos, pero normalmente las cosas que nos cuentan las entendemos muy bien. Y entonces realmente, lo que nos puedan decir realmente lo podemos creer o no creer. Pero normalmente llega un momento en que cuando hay una relación de largo tiempo, de largo plazo, con compañías, se genera un sentimiento de confianza. Piense usted que nosotros no somos periodistas, no somos analistas. Lo que la compañía nos cuentan, al día siguiente nosotros no vamos a publicarlos en ninguna parte. La información que tenemos es una información que nosotros utilizamos de alguna forma para valorar la compañía y que esa compañía de alguna forma sea útil para nuestros clientes. Somos accionistas de la compañía, con lo cual los intereses nuestros están al unísono que los intereses de la compañía. Y de alguna forma lo que nos dicen es un tema que nos dicen, como pueden decir, en una Junta General de Accionistas. José María. Sí, don Joan, buenas tardes. Hola, José María, buenas tardes. Yo tenía un par de preguntas. En primer lugar, efectivamente, sabemos en la casa que que el sector financiero, lo que es bancos, no están presentes, pero en cambio sin Mapfre, ¿no? Sí. Como accionistas de Mapfre, ¿qué veis en esa compañía, ¿no? A la hora de posicionarse, no solo vosotros, sino también el resto de otros gestores, ¿no? Que es uno de los valores que quizás está más gustando, ¿no? Dentro del sector financiero, ¿no? Sí. Nosotros, de alguna forma, cuando llegamos a los momentos de crisis y vimos que realmente el tema se iba a solucionar y que seguramente la prima de riesgo iba a caer cuando hubo el tema de el plan de ayuda al sector bancario, que la banca realmente no iba a entrar en un conflicto, nosotros pensamos que a continuación seguramente cuando el plan europeo de ayuda a la banca se aprobó, que iba a haber un relajamiento de la prima de riesgo. Entonces la prima de riesgo evidentemente iba a afectar a todo el sector financiero, iba a afectar al sector bancario y al sector de compañía de seguros. ¿Por qué? Porque todos ellos tenían carteras de renta fija muy elevadas. Entonces pensamos que iba a haber ahí realmente, pues seguramente una oportunidad por relajamiento de la prima de riesgo y lo que castigaba al sector financiero en general, pues se iba a relajar. Quisimos jugar de alguna forma con ese movimiento, pero como en el sector bancario veíamos que como negocio fundamental todavía quedaba mucho camino por recorrer, acudimos de alguna forma a compañías de seguros. Porque compañías de seguros tenían un negocio mucho más sólido, mucho más recurrente, no habían sufrido en su negocio tradicional lo que habían sufrido los bancos, y sí que en cambio, si venía la recuperación de la prima de riesgo y la deuda, iban de alguna forma pues a mejorar. Y la cosa fue así. Por ejemplo, Catalán Occidente, el grupo Catalán Occidente, pues tuvo un recorrido el año 2013 que se revalorizó cerca de un 90%. Con lo cual, no cogimos quizá la recuperación del sector bancario, pero sí que recogimos la recuperación del sector financiero a través de las compañías de seguros. Bien, y yo tenía una segunda pregunta. Me consta de que, pues no solo el interés que muestra la casa EDM con compañías españolas donde el modelo es exportador, estamos precisamente en un país que quiere cambiar ese modelo de crecimiento económico. ¿Hasta qué punto, Juan, piensas que un euro, al nivel que se está moviendo en estos momentos, puede afectar precisamente lo que comentaba Laura hace un momento, la cuenta de resultados de algunas compañías españolas, pensando que hay algunas que, pues en torno a un 30% pueden estar vendiendo a Estados Unidos? No estoy hablando de las compañías que vende a Francia o vende a Italia, sino más allá de nuestra frontera de la zona euro. ¿Puede preocupar o nos debe de preocupar ese nivel de euro o por lo que pueda afectar la cuenta de resultados o no? ¿O creemos que el dinero, como sigue fluyendo a España, va a seguir las compañías pues entrando dinero, subiendo en bolsa, más allá del impacto que puedan tener sobre su cuenta de resultados? Sí. De hecho, nosotros cuando analizamos los resultados de las compañías siempre
por sistema analizamos los resultados sin tener en cuenta el impacto que pueda tener la divisa. O sea, analizamos los beneficios en moneda local. Es decir, si una compañía pues tiene un gran negocio en Brasil, analizamos el negocio con la moneda, con el real brasileño. ¿Por qué? Porque en definitiva es la forma realmente de valorar si el negocio en sí, intrínseco, funciona o no funciona. Porque si aplicas de alguna forma pues tipos de cambio, queda de alguna forma enmascarado el tipo de cambio con el negocio tradicional. Dicho eso, pues partimos de eso. En el segundo tema, el tema de divisa, pues creemos que es un tema que siempre es transitorio y coyuntural, porque las divisas eternamente nunca van en una sola dirección. Y hoy día estamos viendo que sí, evidentemente, las divisas, sobre todo latinoamericanas o de emergentes, mejor dicho, han tenido una caída, pero no olvidemos que hace un par de años las divisas latinoamericanas se revalorizaron contra todas las divisas occidentales. Con lo cual creo que como son movimientos temporales y son también cíclicos, pues le damos menos importancia al tema de divisas y sí, en cambio, lo que hacemos mucho hincapié es con el tema de que los negocios en sí estén funcionando. A ver, nos preocupa mucho más que una compañía, pues sus negocios en un país le caigan, que no tenga una apreciación por el tema de divisa, porque la apreciación o depreciación en un año la puede ganar o perder, en cambio si los negocios no le van bien, pues evidentemente ahí puede tener un problema. En definitiva es de lo que se trata, ¿no? De conseguir vender más, sea en el mercado nacional, sea en el mercado extranjero, como le puede suceder a una empresa como Grifols, ¿no? Que no para de presentar mejoras de resultados, pero también de realizar compras y de bueno, pues de convertirse en uno de los líderes mundiales dentro de su sector y especialización. Gestor del fondo EDM Inversión, ¿qué quería decir, Joan? Dígalo. No, perdón, nada más, perdón, nada más que sí que refrendar el tema que ha sacado el tema de Grifols, decirle que para nosotros es el paradigma de una compañía de crecimiento, de hacer las cosas bien, de futuro, y en realidad es la que tenemos hoy, la que tenemos más ponderadas dentro del fondo. Es una compañía que hace 5 o 6 años empezamos a acercarnos a ellos y ha sido siempre uno de los líderes en cuanto a volumen de inversión que hemos tenido en el fondo. Y siempre la ponemos de alguna forma como ejemplo de una compañía que, aunque tenga su sede pues aquí en Barcelona, podría ser una compañía pues completamente multinacional, que pudiera estar pues de alguna forma en Londres, en Nueva York, en París, donde fuera, ¿no? Bueno, y de hecho el presidente, polémica la que se generó hace un año exactamente con el señor Grifols, ¿no? Cuando directamente además criticó algunas de las cosas que se hacían en nuestro país, o sea que totalmente tiene asumido en qué situación hemos estado viviendo en España de crisis en los últimos años y lo ha dicho públicamente. No, de hecho ellos en estos momentos el 95% de las ventas que hace Grifols también es fuera de España. Por lo cual es un tema que tiene una sede social en España, pero que realmente es una compañía totalmente multinacional. Joan Grau, un placer que nos haya explicado cómo se pone al frente usted de la gestión. Gracias por atender la llamada de Capital Radio. Cuídese. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. 25 minutos sobre las 6 de la tarde y yo también quiero agradecer las ocasiones en las que José María, Juan Luis Sevilla nos acercan a gestores no para la colocación de un producto, porque que nadie nos malinterprete, sí para entender cómo trabaja el gestor de un fondo, José María. Absolutamente, esto no es... ¿Cuántos fondos hay en el mundo? Pues 20 y tantos mil, 30 y tantos mil. En el caso de España se comercializan más de 20.000 fondos, en el mundo más de 100.000 fondos de inversión. No, la idea no es, efectivamente, no es un producto de moda ni es colocar un producto frente a otro. La idea es muy básica, es acercar la gestión tan claro lo que nosotros aquí comentamos como analistas para que todo inversor entienda lo que compra. Para nosotros es vital la información, la formación y el asesoramiento. Y es lo que trataremos no solo con Joan Grau, sino cada semana con algún gestor de talento. Juan Luis. Si te das cuenta, hay un paralelismo clarísimo entre el que lo que busca son inversiones y seleccionar empresas, con lo que he comentado ya anteriormente de conocer a nuestro cliente. Es decir, al final, el truco de todo esto es conocer al inversor para adaptarse a sus necesidades, al igual que el gestor de mi inversión busca buenas empresas para entrar de la mano de ellos a ser sus accionistas y ofrecérselo a sus inversores. Exactamente igual hacemos nosotros, que es el camino más eficiente en ese sentido, de búsqueda de
bueno, pues de conocimiento del inversor para adaptarse a sus necesidades. Muchísimas gracias por acompañarnos, por enseñarnos a bucear en las comisiones, por enseñarnos a bucear en el producto, por atender a las llamadas que hemos tenido de la audiencia y porque nos acerquemos mejor a los fondos de inversión, que son al final uno de los principales vehículos tradicionalmente y culturalmente en España, a través del cual intentamos rentabilizar nuestro patrimonio. José María Luna, Juan Luis Sevilla, cuídense. Gracias. Muchas gracias. Gracias.